la prolongación de la médula espinal. La médula espinal se continúa cefálica con el tronco encefálico a través del foramen magno y termina distalmente en el cono medular. Esta terminación distal, debido a diferentes tasas de crecimiento entre el canal vertebral óseo, que crece más lentamente, y el centro nervioso, sistema nervioso, varía en la persona, en el lactante, en el niño, en el adulto. Varía desde L3 en los bebés hasta el borde inferior de la L1 en el adulto. Aunque las raíces dorsales, raíces nerviosas dorsales son sensoriales, generalmente más largas que las raíces anteriores que son motoras, las raíces dorsales a menudo se bloquean más fácilmente, por eso es el efecto principal, sensitivo más rápido que el bloqueo motor. El volumen de líquido cefalorraquídeo representa el 80% de la variabilidad en la altura máxima del bloqueo. O sea, el bloqueo tiene que ver con el volumen de líquido cefalorraquídeo circulante. Y la revisión del bloqueo sensorial y motor también depende del mismo. Rodeando la médula espinal, en la columna vertebral ósea, son tres membranas que desde la parte interna hacia la periferia se distinguen como la pía madre, la aracnoides y la dura madre, por todos ustedes bien conocido. La pía madre es una membrana muy vascular que reviste estrechamente la médula espinal y el cerebro. La aracnoides es una delicada membrana no vascular muy unido a la capa más externa que es la dura madre, y se cree que entre la aracnoide funciona como la barrera principal para los medicamentos que entran y salen del líquido cefalorraquídeo, y se estima que representa el 90% de la resistencia a la migración de fármacos. Y este dato es importante porque entre la dura madre y la aracnoides puede haber ahí un espacio que también tiene algunas estructuras y líquidos, y podemos abordar en la técnica ese espacio y aplicar el anestésico sobre el dedo y tenemos una respuesta negativa porque no funcionamos la aracnoides, sino que en el espacio subaracnoideo. La tercera y más externa membrana del canal espinal es una membrana fibroelástica organizada al azar que es la dura madre o también llamada teca. Esta capa es una extensión directa de la duramadre craneal y se extiende como la duramadre espinal desde el foramen magno hasta S2, donde el filum terminale, que es la extensión de la pía madre, comenzando en el cono medular. Ahí en este punto de S2 se fusionan con el periósteo en el coxis. Hay un espacio potencial entre la dura madre y la aracnoides, el espacio subdural que les mencioné, que contiene solo pequeñas cantidades de líquido seroso y así permite que la dura madre y la aracnoides moverse uno sobre el otro espacio para darle flexibilidad y apertura. Alrededor de la dura madre hay otro espacio que se utiliza por los anestesiólogos, que es el espacio epidural. El contenido del espacio epidural incluye las raíces nerviosas que lo atraviesan, desde los orificios hasta las ubicaciones periféricas. Entonces entenderán que una probable complicación es una lesión de estas raíces nerviosas, así como se encuentra grasa, tejido areolar, linfáticos y vasos sanguíneos, incluidos los plexos venosos de tacto bien organizados. Por eso es que puede hacer algunas veces llegarse a hacer una punción traumática venosa y en lugar de obtener en el líquido cefalorraquídeo podemos obtener sangre, o a veces en la peridural obtener también salida de sangre que obliga a retirar la aguja o abandonar la técnica y iniciar una anestesia general. Este es un corte transversal de la columna de una vértebra a nivel de L4, donde la cola de caballo es el contenido dentro de un saco dural lleno de líquido cefalorraquídeo. Tenemos el cuerpo vertebral, tenemos entonces la cauda equina
que es el cono dural hacia abajo. Tenemos los ganglios ventrales y los ganglios dorsales de los cordones simpáticos y parasimpáticos, el espacio epidural, y lo que está en azul es el ligamento flavo o ligamento amarillo, que es el que atravesamos. Tiene unas características específicas de longitud, de grosor y de altura. Tenemos la apófisis espinosa y los ligamentos interespinosos. Es un esquema ya longitudinal. En el A es sección sagital, demostrando que el contenido del espacio epidural depende del nivel de la sección. Espacio peridural, nivel de la sección. Aquí vemos el espacio epidural que no es homogéneo en sí, y el ligamento amarillo, que lo vemos en este corte oblicuo tridimensional, el ligamento amarillo, el espacio epidural y el ligamento amarillo en esta partecita acá. En este punto de vista sagital, oblicuo y otra vértebra en posición oblicua con sus estructuras, cuerpo vertebral, los pedículos interarticulares, las apófisis transversas, las apófisis espinosas y los procesos articulares inferiores, donde observamos entonces el espacio, la dura madre. Seguidamente vemos el ligamento amarillo en este corte sagital, y en este corte único vemos el ligamento amarillo con unas características de espesor de alrededor de 3 a 5 milímetros, con una longitud y una altura alrededor de 15-20 milímetros. Seguidamente los ligamentos interespinosos con sus características, y el ligamento supraespinoso. Entonces, la técnica, tanto para peridural como subaracnoidea, es abordar más o menos el espacio L4, L3, L4, L4, L5. Vamos entonces a obtener previa sepsia, antisepsia, la piel. Vamos a avanzar tejido celular subcutáneo, atravesamos el ligamento supraespinoso, avanzamos el ligamento interespinoso y llegamos al ligamento falabio, ligamento amarillo. Ahí sentimos suavemente y avanzamos unos milímetros y llegamos al espacio peridural, donde hay una pérdida de la resistencia. Quiere decir que es un espacio negativo, y ese es el mejor signo de que estamos en el espacio peridural. Y ahí podemos hacer la dosis de prueba para saber que no se fue subaracnoideo o que no se fue intravenoso, y en el espacio peridural podemos avanzar un catéter para dejarlo para el manejo del dolor en pacientes postquirúrgicos, de acuerdo al equipo de clínica del dolor que esté manejando ese paciente. Y si vamos a la técnica subaracnoidea, avanzamos, rompemos y atravesamos la dura madre, la subdural, esperamos unos segundos dependiendo del calibre de la aguja. Si es una aguja 29, se demora alrededor de 46 segundos. No he usado la aguja 29, he usado la aguja, tenemos la aguja 27, que es muy delgadita, se demora alrededor de unos 20 segundos en obtener el retorno del líquido cerebral requerido. Y con una aguja 22, con la que empezamos cuando éramos internos, esa siga sale a los 2-3 segundos inmediatamente. Bueno, tomado de Miller, características del ligamento flavio a nivel de los diferentes niveles y espacios vertebrales. Tenemos a nivel cervical, la distancia desde la piel al ligamento pues es mínimo, y el delgadez del ligamento es muy delgado, 1.5 a 3 milímetros. Vámonos a la lumbar, que es lo que nos interesa. Hay una distancia desde la piel a llegar al espacio peridural y el ligamento amarillo de 3 a 8 centímetros. Siempre es un espacio, una distancia considerable.
dependiendo del tamaño del paciente y de la edad. Y hay una espesor de este ligamento entre 5 y 6 milímetros. Es un esquema que nos representa el triángulo para el hiato sacro y ubicarnos en la membrana sacrococcígea, donde se aplica la técnica caudal, que es una anestesia peridural. Valga nuevamente decir que es en neonatos y en pediatría. En adultos no, porque por eso tenemos la más alta en la peridural y además ese ligamento se ha calcificado. Veamos entonces el triángulo que une las protuberancias posterior y superior de los huesos ilíacos, una línea imaginaria y otro, el vértice del hiato, y ahí obtenemos a través de ese triángulo la parte anatómica de la parte de la membrana y del hiato sacro. Veamos entonces los efectos fisiológicos de aplicar una anestesia regional. Efectos cardiovasculares. Los efectos cardiovasculares de los bloqueos neuroaxiales son similares en algunas formas al uso combinado de los bloqueadores intravenosos, bloqueadores alfa-1 y bloqueadores beta-adrenérgicos, que van a representar una disminución de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial, más pronunciada si el nivel de bloqueo es por encima de T4, más pronunciada la bradicardia por bloqueo del cardioacelerador. La simpatectomía química, naturalmente reversible, que acompaña a las técnicas dependen de la altura del bloqueo. Con la simpatectomía se entiende de 2 a 6 dermatomas por encima del nivel sensorial, con anestesia espinal y el mismo nivel de las dermatomas del nivel sensorial con anestesia epidural, lo que nos explica que son más abruptos, más rápidos, se presentan casi inmediata los cambios de esta respuesta hipotensiva a la anestesia subarañidea. La resistencia periférica total disminuye entre el 15 y 18% en pacientes sanos normovolémicos, siempre va a disminuir, entonces tenemos que estar atentos a reemplazar el volumen y a dar vasopresores. La frecuencia cardíaca disminuye como resultado del bloqueo de las fibras cardioaceleradoras que se originan entre las raíces T1 a T4. Si lo bloqueamos, pues va a haber una respuesta de bradicardia total, porque va a predominar el parasimpático. La frecuencia cardíaca puede disminuir debido a una caída en el llenado de las aurículas derechas por la disminución del retorno venoso, de la precarga, que disminuye el flujo de salida por estiramiento cronotrópico de los receptores intrínsecos de las aurículas derecha y grandes venas. Y eso puede también aumentarse por el reflejo de Benson-Harris, la caída porque no hay un estímulo mecánico receptor que actúa el sistema parasimpático mediado por el vago y va a aumentar la emisión de la frecuencia cardíaca, paro cardíaco. Entonces, la efedrina, que es una mezcla agonista de adrenérgicos, vasopresores, proporciona una terapia más apropiada para corregir secuelas circulatorias no cardíacas del bloqueo neuroaxial que un agonista alfa-adrenérgico. Pero la efedrina se demora entre 40 segundos en actuar. Entonces, en este paciente se queda certa rápido, adrenalina, inmediatamente diluida, para poder obtener rápidamente tono de resistencia vascular. La administración de cristaloides por vía intravenosa es probablemente no sea un concepto válido, eso es lo que está ahora en debate. Específicamente, un prebloqueo de entre 250 y infusión de 2000 mililitros para la hidratación que aumenta temporalmente la precarga y el gasto. Unos recomiendan más tener el vasoconstrictor, pero recordemos ese reflejo mecánico, entonces hay que darle volumen. La disminución de la capacidad, pues, efectos cardiovasculares, estamos en eso.
La disminución de la capacidad vital es el resultado de disminución del volumen de reservas relacionado con la parálisis de los músculos abdominales necesarios para la exhalación forzada en lugar de la disminución diafragmática o función diafragmática. El paro, ya estamos hablando es de la parte vascular, sí, parece que estuviéramos en la parte respiratoria. El paro respiratorio es raro asociado con anestesia espinal a hipoperfusión de los centros respiratorios en el tronco cefálico. Entonces, que se puede dar un paro cardíaco por la caída, un paro respiratorio por la caída del gasto cardíaco. Esto no sería el caso si la parálisis frénica inducida por un nivel alto. Una anestesia de solemnidad total produce parálisis frénica y naturalmente parálisis de los diafragmas, lo cual obliga a que se asista al paciente desde el punto de vista ventilatorio. La función muscular durante los bloqueos neurociales debe ser adecuada para mantener la función ventilatoria. Debe centrarse en los músculos expiratorios en estos pacientes severamente comprometidos porque estos músculos son importantes para una tos eficaz y acarreamiento de las secreciones intrapulmonares. Entonces lo que estamos viendo son los efectos respiratorios de la anestesia regional. Funciones gastrointestinales. ¿Cómo van a actuar a nivel de las funciones gastrointestinales? Dijimos que se producen náuseas y vómitos en el 20%, relacionadas con una hiperperistalsis gastrointestinal por pérdida de la actividad parasimpática, inclusive relajación de esfínteres, y el paciente puede defecar por esta relajación de esfínteres. La atropina es eficaz para tratar náuseas asociadas con anestesia cerebral alta. De T5, recordemos que no es por efecto central, sino que es por efecto de predominio del sistema parasimpático. Cuando la analgesia epidural se continúa durante el periodo postoperatorio, puede haber un efecto protector sobre la mucosa gástrica, porque el pH intramucoso es más alto durante la analgesia epidural y postoperatoria que durante la analgesia sistémica. Un efecto protector a nivel gástrico. Función renal. La función renal tiene una amplia reserva fisiológica. Causa frecuente retención urinaria, que es un problema en la anestesia subarachnoidea sobre todo, y más aún cuando se aplican en intratecales o periurales algún tipo de opioides, como fentanil o morfina, para prolongar el periodo de manejo del dolor en estos pacientes. Se puede presentar una retención urinaria que obliga a hacer cateterismo vesical en estos pacientes y por consiguiente demora el alta de ellos. Es prudente evitar la administración de volúmenes excesivos de soluciones cristaloides, lo recomiendan, pero se administran los que se necesiten. Sobre todo en los pacientes mayores que tienen un problema de obstrucción de volumen vesical por hipertrofia benigna prostática, esto los hace más susceptibles de la extensión de la vejiga y por consiguiente ejercer mayor técnica de cateterismo vesical para poderlo sortear. Veamos entonces técnicas de la anestesia espinal. Tenemos que en la anestesia espinal la selección de los medicamentos con relación a la hiperbaricidad de ellos. Analizamos en el cuadro el anestésico local, ya sea lidocaína al 5%, tetracaína al 5%, bupivacaína al 5% y al 0,75%, y ropivacaína al 0,5%. Pero observen que todos tienen un grado de porcentaje de destroza. 7,5% de destroza en la lidocaína, 5% de destroza en la tetracaína, 8,5% de destroza en la bupivacaína y también destroza en la ropivacaína. Y la levobupivacaína también se hace pesada agregando la destroza. Ese concepto de silocaína o anestésico local plano o simple con relación a pesado es con relación a la densidad y varicidad de líquido cefalorraquídeo, que lo vamos a analizar en la siguiente diapositiva. Pero entonces concentrémonos con la dosis que apliquemos para alcanzar un nivel de T10. Vamos a lo que estamos dando, la bupivacaína, porque la lidocaína ya no se usa por sus efectos en el sistema nervioso periférico, y también se está dando la ropivacaína y levobupivacaína.
pero actualmente nosotros manejamos la bupivacaína al 0,5% en destroza. Entonces, si damos una dosis de 8 a 10 miligramos, pues alcanzamos de 10 a nivel del ombligo, muy baja para una paciente cesárea. Hasta metámera T4, que ya es muy alta, se da entre 12 y 20 miligramos. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Estamos dando alrededor de el límite máximo de 10 miligramos, o a veces hasta menos, para las anestesias subaracnoideas, manejando entonces el nivel con la posición de la paciente, Trendelenburg más alto, Fowler menos alto. Duración en minutos. La que no tiene epinefrina, y de hecho ya no usamos epinefrina en estas soluciones porque produce vasoconstricción y puede lesionar la médula espinal con sus secuencias lógicas. Entonces, silocaína, bupivacaína pesada, simple, epinefrina, dura alrededor de 3 horas a 4 horas sus efectos quirúrgicos en un paciente de 70 kilogramos. Una foto muy importante, más que todo una micrografía electrónica de barrido, aparecido en la revista Regional Anesthesia Pain Medicine del 2000, en donde observamos a la izquierda la aguja de cortante llamada de Winkle, vea, cortante, versus la de WeTracker, que es esta, WeTracker, que es punta de cono. No va a ser tan traumática como esta entra y corta las fibras longitudinales de la dura madre. Esta entra y las abulsiona, las separa, teniendo el agujero de salida lateral, como esta otra forma, y por consiguiente va a producir menos trauma en la dura madre, menos rasgado, y la incidencia de cefalea es mínima. Pero la técnica para aplicarla es más difícil. Posición del paciente o de la paciente, lo colocamos ya sea en decúbito lateral, izquierdo en las maternas, por aquello de la compresión del útero, de los grandes vasos, o derecha en cualquier otro paciente, pero particularmente yo siempre los he colocado en esta posición, decúbito lateral izquierdo, en posición de la cabeza a tocarse las rodillas, frente rodillas, donde se abre el espacio interespinoso, muy acertado, y el nivel de L3, L4. Existe la posición sentada, en que eres colocando el paciente en una butaca a los pies y un asistente delante para que no vaya a haber un colapso o se vaya a caer, y ayudando a que fleje también su cabeza y ahora más el espacio espinoso. Otra técnica que no está acá, pero sí la utilizaba mucho, sobre todo en pacientes con fracturas de tibia, peroné, lo ponía sentado sobre la camilla, sobre la mesa quirúrgica, sentado en esta posición, abre más el espacio, y es la posición de Hanstrich, escrita por este autor en Austria. Y estaba escrita según él para obstetricia, pero no lo usaba más que todo para ortopedia, y realmente es más fácil aplicar, llegar al espacio subaracnoideo a través de estos pacientes, de esta técnica. ¿Y cómo hace un paciente obeso? ¿Cómo, señor? ¿Cómo hace Un uno? paciente obeso, un paciente obeso, de entrada es muy difícil localizar los espacios, mejor los sienta, va uno directamente a posición sentada y por referencias anatómicas va avanzando hasta llegar al espacio subaracnoideo. Usted se imagine, como nos tocó muchas veces, pacientes 2, 3 de la mañana, 1, 2, 3 de la mañana, obesas para una cesárea urgente, se sacaba un ojo para colocar una peridural. Por eso avanzó hacia la anestesia subaracnoidea, que es relativamente más fácil, entonces ya no se va una con una aguja 27, sino con una aguja 26. Y es difícil, pero no tanto cuando se tiene ya la experticia para hacerlo, pero sí es bastante difícil. Ahora se está hablando que se puede hacer abordaje
guiado por ecografía. Pues en esa no tengo experiencia, la experiencia mía es más de clínica y de experticia, de habilidad de experiencia, ¿no? Bueno, entonces los factores que se postulan para ver la relación con relación al nivel del bloqueo dado en anestesia supranuclear cuando se usa anestésicos pesados. Las características del paciente influyen, y ahí viene uno de los que de la pregunta que usted estaba haciendo. La edad. Niños, sí, niños también se puede colocar la supranuclear, pero tiene que ser un anestesiólogo pediatra. El peso del paciente, la estatura, la altura del paciente, diferente a un paciente alto que a un paciente bajo, ¿ya? El peso del paciente, el índice de masa corporal, lo hace más difícil. El género, la presión intraabdominal, y esto es un factor positivo que facilita la técnica en supranuclear en paciente en posición sentada porque la compresión de la pared abdominal aumenta la maniobra de Valsalva y produce más rápidamente la presencia de líquido cefalorraquídeo en la aguja. Y la configuración anatómica de la columna espinal, que varía también con más fácil acceso dependiendo de la posición que se tenga. Pero hemos puesto anestesia a pacientes con fractura de fémur y lo colocamos en forma A. Primero un bloqueo femoral para poderle colocar en decúbito lateral y va bien esa anestesia. La inyección tiene que ver con la inyección y de la técnica que se utilice, el sitio de inyección, si es bajo, la dirección de la aguja, el nivel del bisel, si es hacia arriba, si es cefálico o si es caudal, el uso del barbotaje, que es una técnica que uno llega al espacio supranuclear, el líquido cefalorraquídeo, inyecta la mitad, en la mitad hace un aspirado e inyecta nuevamente, le da un volumen más alto. Yo nunca lo hice porque yo daba altura con posición de Trendelenburg del paciente. Y la frecuencia y la velocidad de inyección, ¿no? Si usted lo aplica más rápido, más alto el nivel. Si lo aplica muy lento, más bajo el nivel. Características del líquido cefalorraquídeo en nuestro paciente, el volumen que tenga, recuerde 150 mililitros al día. Si se aumenta esa presión de salida a través de la tos y de la tensión y de las maniobras de Valsalva y la densidad de líquido, como vamos a ver ahorita. Las características de la solución anestésica a inyectar, la densidad, la cantidad de la masa, la concentración, temperatura, volumen y el uso de vasoconstrictores que no se recomienda actualmente. Factores que influyen en la altura del bloqueo. Factores que se controlan, naturalmente, el dosis, que va dado por el volumen y la concentración. Peridural, mayor volumen, la misma concentración, menor densidad. Subarachnoidea, menor volumen, misma cantidad, mayor concentración. Sitios de la inyección a través del neuroaxis, del neuroeje. Vemos bien a nivel de L3, L4, L2, L3. La varicidad del anestésico local y la postura del paciente. A veces si uno coloca la anestesia, por ejemplo, para una histerectomía abdominal, que es una técnica buena, explicada previamente a la paciente, y se nos olvida darle nivel, normalmente ese paciente tiene que llegar a un nivel de T5, T6, no T4 para que no produzca tanta bradicardia, pero porque ese nivel para que cuando estén haciendo la tracción del peritoneo y de las vísceras intestinales no nos produzca el reflejo de náuseas y vómito, que es muy molesto y complicado y también altera la mecánica de la cirugía. Y los factores no controlables como son el volumen del líquido cefalorraquídeo dependiendo de la persona, de su estado de hidratación y de la densidad del líquido cefalorraquídeo. En este artículo de anestesia y analgesia del 85, referenciado en el capítulo de anestesia regional,
habla sobre las características físicas de las soluciones anestésicas a 37 grados. Las características físicas son densidad, gravedad específica y varicidad. Esto lo colocan aquí, esas características para el agua, que la especificidad es 1 y la densidad y la varicidad es menor de 1, pero nos interesa a nosotros son las características del líquido cefalorraquídeo para poder compararlas con las otras soluciones de anestésicos locales. El líquido cefalorraquídeo tiene una densidad de 1.003, denso, con relación al agua. Gravedad específica de 1.069 y una varicidad de 1. Entonces, el referente de nuestros locales es con la varicidad de 1. Entonces, lo hacemos, digamos, es hiperbárica o es isobárica en el sentido que supere el 1. Ubiquémonos en la bupivacaína, que es la que utilizamos en anestesia suprarrenal, al 0,5% en agua, o sea, siendo no pesada. Vemos que es baja, hipobárica, 0,99. Observemos la bupivacaína 0,5% en 8% de estosa, o sea, pesada, con relación que a la varicidad que supera el 1, 1,027, con relación al líquido cefalorraquídeo. Entonces, ya entendiendo este concepto, nosotros sabemos que en anestesia regional usamos los anestesios locales, en este caso la bupivacaína con relación a la varicidad del líquido cefalorraquídeo, y eso nos da una mayor calidad del bloqueo anestésico y de la previsibilidad del bloqueo de las metámeras. Podemos usar bupivacaína no pesada, sí señor, pero entonces hace más difícil e impredecible algunas veces el nivel del bloqueo de la metámera que vamos a dar y pudiendo desencadenar mayor riesgo de hipotensión. Si tenemos la anestesia pesada, pues usar la anestesia pesada. Alguna vez que se agota, y no, pues yo no voy a tener un mayor riesgo porque no me están suministrando el elemento preciso. Entonces no vamos a anestesia regional. Bueno, sí, fíjese cómo se juega la parte teórica, práctica, con el ejercicio cotidiano. Complicaciones. Las complicaciones incluyen cambios neurológicos, ¿sí? Se han visto, se han estudiado y se han presentado. Cefalea después de la punción espinal, ya lo hemos analizado. Dolor de espalda, sí, o lumbalgia, sí, que acompañan el 25% de los procedimientos realizados con anestesia espinal. Particularmente siempre, y está escrito en la técnica de anestesia cerebral, a hacer un abón cutáneo con anestésico local, lidocaína. Y uso la aguja 26, que es la que tiene la jeringa de tuberculina, que es muy socorrida por mí para el manejo anestésico, porque podemos tener unas concentraciones exactas en volumen que nos da en 1 centímetro, que es de total de la capacidad de esa jeringa, pero la aguja es espectacular y usted inyecta 0,3, 0,4 cc y avanza en su procedimiento técnico. Los otros colegas no colocan porque dicen que mejor de colocar la punción con esa aguja, hago la punción lumbar directamente. Sí, y solo sí, si usted está 100% seguro que en el primer intento va a llegar al espacio suprarrenal. Esperemos que en todo sea así, lo que se sale del rango de las probabilidades y del rango de las estadísticas, ¿verdad? Y yo sí he visto pacientes con dolor en el sitio, casi con un dolor neuropático, por no aplicarle ese anestésico. Y recuerdo que en el dolor crónico, eso es importante manejar. Complicación, paro cardíaco inesperado, pero usted está asistido. Debe tener, ojo, muy importante, tener un buen acceso venoso, Yelco 14,
Yelko 18, Yelko 16, dependiendo de la cirugía. Un 18 con buena permeabilidad, porque sería una catástrofe, y de hecho nos ha sucedido que inmediatamente colocamos la anestesia cerebral, la anestesia peridural, se pierde la vena. Córrele, mijo, a colocarle una vena rápida, y ahora, como todo es centralizado, tienen que ir a pedir el catéter venoso al almacén, y eso es grave. Siempre tenga uno de reserva, y eso salva vidas, porque si no, la gente le hace un paro por todas estas características del sistema simpático. Pero para eso estamos, previniendo y manejando. Y el síndrome de Caudequina, que es un estado, un síndrome que va a causar dolor, pie caído y no control de los esfínteres, incontinencia urinaria y también control del esfínter anal. Y eso es una cuestión muy delicada. Sobre todo estaba dado cuando se aplicaba la lidocaína hiperbárica para anestesia subaracnoidea, y por eso se dejó de aplicar. En este sentido, vamos a analizar la relación entre las variables que van a producir cefalea postpunción. Los factores pueden incrementar la incidencia. ¿Qué factores pueden incrementar esta incidencia de cefalea? Postpunción, la edad. Se ve más que todo en los pacientes jóvenes, más frecuente en los jóvenes. Un paciente que se le hace una anestesia para una fractura de tibia de 18 o 20 años, más riesgo de que presente cefalea, entonces de una vez darle abundantes líquidos y analgésicos y más o menos un reposo de 24 horas para prevenir su presencia. En género, más frecuente en mujeres que en hombres. El tamaño de la aguja, sí, más en las largas que las pequeñas. La aguja, las características, el nivel, dependiendo de donde se coloque también, y el número de punciones, aquí está el número de punciones, y la mujer en el embarazo, más frecuente en el embarazo. En el hospital hace unos 6 años, fui el tutor o director de un trabajo de investigación que hicieron los estudiantes de medicina durante sus asignaturas de investigación de produce el tema de cefaleas postpunción en el hospital, pero ellos, como ustedes, son muy dinámicos, activos y quieren hacerlo todo desde el principio. Se fueron cefaleas en el posparto, que son totalmente diferentes. La cefalea por punción sería un ápice o un porcentaje mínimo de las cefaleas posparto. Entonces, no fue posible convencerlos, se fueron con eso. Se desarrolló el formato de recoger la información. Les confieso que en el 99% de esos formatos los diligencié yo. Los estudiantes nunca aparecían por ahí. Se les entregó, hicieron una presentación, nunca nos pudimos reunir, sino una o dos veces, porque ellos estaban demasiado ocupados y la presentación en la sustentación fue desastrosa. Hubo que retomar, en ese sentido, que tenemos que irnos más. Luego se presentó la parte final y fue mejorada. Tanto que el egresado nuestro, hoy el doctor Ronnie Ramírez, muy pendiente de la parte de dolor, inclusive estuvo en varios congresos conmigo en Bogotá, de la Sociedad Colombiana de Dolor, cuando yo pertenecía a la junta directiva, y ahí conocimos a la doctora, se me escapa el apellido, que era la presidenta de la Sociedad Argentina de Dolor y la presidenta del Congreso Mundial de la IASPED, de la Asociación Mundial del Estudio para el Dolor, que primera vez se hacía ese congreso en un país latinoamericano, que fue en Argentina, en Buenos Aires. Y Ronnie, muy acucioso, dijo que quería presentar su póster, se le apoyó al menos emocionalmente
y efectivamente para que lo hiciera, logró hacerlo, viajó a Argentina, presentó el póster. Pienso que es el primero que se presenta desde el punto de vista del programa nuestro en un congreso mundial. Tanto que ahora ya debe haber terminado el posgrado en medicina interna allá en la Universidad de Buenos Aires. Técnica peridural. Entonces, en cuanto a los tiempos del inicio de la analgesia durante los anestésicos locales a nivel peridural, que van en un volumen de 20 a 30 mililitros, que es un volumen grande, tenemos las concentraciones en porcentaje, el tiempo de inicio, o sea, el periodo de latencia, y la duración, si es simple o tiene epinefrina. Ubiquémonos entonces, porque aquí usamos lidocaína y combinada con bupivacaína, la concentración de al 2%, o sea, 20 miligramos de solución por ml, el inicio de acción 15 minutos largo, duración alrededor de 3 horas, la bupivacaína pura de 0,5 con 0,5 a 0,75, inicio más o menos simple a los 20 minutos, es prolongado, pero una duración más o menos de 3 horas y media. Cuando colocamos anestesia peridural, combinábamos mitad de lidocaína y mitad de bupivacaína, esto sí, simple, no hiperbárica, simple, y con epinefrina, porque era un volumen grande, se diluía en la concentración de 1 en 200.000, de eso quiere decir que un CC tiene solamente 40 microgramos de epinefrina, que hace un efecto vasoconstrictor y aumenta la duración del tiempo anestésico. Entonces, complicaciones. Complicaciones de estas técnicas. Inyección intravascular, catastrófico. La inyección, si se va de la lidocaína, si se va intravenoso, no hay problema, siempre y cuando no supere la dosis tóxica. Pero si se va la bupivacaína intravenoso, es paro y es casi que irreversible, porque tenemos que utilizar el antídoto que son los lípidos especiales ya preparados, no los tenemos. Inyección subaracnoidea, en caso de peridural, romper la dura madre inadvertida y aplicar un volumen de esta cantidad. En el caso de también paro cardíaco, paro respiratorio, hipotensión marcada, reanimación de una severa y en forma inmediata. Complicación de lesión neurológica, ya dijimos, la caudequina. La otra es la aracnoiditis adhesiva por la clorprocaína y también por la lidocaína, pero sobre todo cuando se usa anestésico que viene en frasco. Uno tiene que leer, dice, en las que vienen ampollas para una especie peridural, dice, uso intravenoso, uso peridural, uso subaracnoideo. La del frasco que tiene corcho no dice sino uso intravenoso, no para uso peri ni subaracnoideo, porque tiene preservantes, metilparabeno, que es un irritante de la dura madre y produce este tipo de aracnoiditis adhesiva. En toda mi historia de la anestesiología, vi una paciente con una aracnoiditis y consecuencia de parálisis de una anestesia que dieron con silocaína, en estas características, en la ciudad de Pamplona. La paciente pues llegó a Cúcuta para hacer procedimientos de columna, de compresión de columna a nivel lumbar. En pacientes que toman el fármaco antiplaquetario aspirina, no hay datos que muestren una mayor incidencia de lesión neurológica causada por sangrado epidural, hematoma, cuando se da anestesia en estos casos. Los potentes fármacos antiplaquetarios, por ejemplo, el abcicimab, bloquear el factor 10, un antagonista de los receptores glucoproteínas 2B y 3A, y el clopidogrel, que es un inhibidor de la agregación plaquetaria, se necesita mucha precaución con estos pacientes para regional. Ojo que cada día nos están llegando más pacientes con esto, pues a una anestesia general, si está en condiciones de hacerlo, porque el clopidogrel para su retiro se necesita 3-4 días para que vuelva al efecto normal. Aquí también tengo que hacer el relato.
de una paciente, de un caso clínico, no fue reportado, pero fue vivido por el suscrito y donde hace falta mayor, ¿cómo decir?, eh, eh, relación, comunicación a nivel de las disciplinas quirúrgicas y clínicas. Es una paciente de hace aproximadamente unos 8 años, joven, de 20 años. En ese momento nosotros, los anestesiólogos, nos mandaban a los pacientes, los neurocirujanos, después de ellos hacer el estudio, para que le colocáramos un bloqueo perioral analgésico para el manejo de estos pacientes antes de ser llevados a cirugía, en el sentido de que a ver si mejoraban. Se coloqué yo hice varios bloqueos de este tipo, porque mi técnica perioral era mi formación y mi destreza. Entonces, viernes 6 de la tarde se programó la paciente, le coloqué el bloqueo perioral con corticoides, bien, procedimiento bien, paciente bien, para piso, sábado normal, domingo, me acuerdo muy bien del caso porque era domingo de elecciones parlamentarias en Colombia, 8 y 5 de la mañana, después de haber cumplido con el deber de ciudadano para el certificado electoral. 8 y 5 me llama el colega anestesiólogo de turno del hospital para decirme que la paciente a la cual yo había colocado el bloqueo perioral el viernes estaba parapléjica. Palabras mayores, palabras de mucho peso, inmediatamente uno queda obnubilado. Me fui inmediatamente para el hospital. Valoré la paciente, evidentemente la paciente se encontraba acostada, con una tranquilidad, una paz interior máxima que contrastaba con realmente una paciente que estuviera parapléjica. Y le hice la prueba de la sensibilidad y realmente tenía un nivel bajo de no respuesta al estímulo doloroso. El neurocirujano la había visto el sábado, hizo el diagnóstico, por eso lo he hecho, le ha colocado bloqueo perioral, no revisó historia clínica, paraclínicos, pruebas de coagulación, no pidió ningún examen de soporte, dijo que era un hematoma postpunción, hematoma perioral y que ya se ha llevado a cirugía. Afortunadamente en la noche del sábado no la pudieron operar, entre comillas, porque no hubo disponibilidad de sala quirúrgica. Cuando yo la valoré, solicité los exámenes y que seguía siendo valorada por anestesiología, que no sé, en el momento no se indicaba el procedimiento quirúrgico porque no había un diagnóstico concreto y se le solicitó una tomografía de columna. El lunes temprano llamé al servicio, al piso, para preguntar por la paciente si le habían hecho el estudio ordenado del ATAC, y la enfermera jefe me dice que en ese momento la paciente se encontraba bañándose sola y caminando sola. Obsérvese que me volvió el cuerpo, el alma al cuerpo, y el signo clínico que yo le describí, el diagnóstico, que ella estaba muy tranquila, prácticamente con una disociación con la realidad, orientó hacia hacia un estado conversivo de la paciente. La paciente salió muy bien. Eso nos deja muchas enseñanzas, imagínense. Si le hubieran hecho la cirugía, hubiera sido una complicación porque no tenían de dónde decir por qué este procedimiento quirúrgico. Hay que pensarlo, pero hay que comprobarlo a través de las ayudas diagnósticas. Bueno, existe un consenso que cuando se utilizan las heparinas de bajo peso molecular, como la enoxaparina, se utilizan en el purgatorio, las técnicas de bloqueo neurofacial deben ser manejadas de manera diferente. Existen protocolos en los cuales dicen que si un paciente está recibiendo profilaxis de enoxaparina, debe suspenderse 12 horas antes de la punción lumbar si se va a realizar y reiniciarla después de 12 horas de haber terminado la técnica anestésica. Bueno, entonces, en ese orden de presentación, he hecho un recorrido somero con relación
a la anestesia regional. Entonces, así las cosas, continuamos con la segunda parte dinámica del mismo, con la presentación de unas complicaciones en anestesia regional. Entonces, Kevin le toca hacer la presentación. Bueno, No, a mí, Camilo. Camilo, doctor, mañana me toca a mí. es Camilo. Sí, no, es que miré rápidamente y lo que pasa es que Kevin lo tenía como retraso en el ingreso, pero no por moto propio, ¿verdad? Sí, es Camilo, correcto. Problemas con el internet, doctor. De hecho, tengo la cámara apagada para poder ver bien la presentación, No, pero sí, tranquilo, yo entiendo todo eso, pero usted sabe que uno tiene que llevar también estadísticas, no se preocupe. claro, sí, sí. Muchas gracias. Bueno, esto ya dejé de compartir pantalla. Ahora estamos, ok, la de ustedes, muy bien. Entonces, Camilo, lo escuchamos. Bueno, entonces me corresponde en este caso hablar de un reporte de caso de una paciente ginecobstétrica que tuvo una lesión nerviosa periférica secundaria a una anestesia regional subaracnoidea. Entonces, bueno, entonces pues debemos comenzar mencionando cosas generales, ya como que en muchos ámbitos, bueno, en varios ámbitos se ha visto un beneficio notable en el uso de la anestesia regional neuroaxial, ya sea subaracnoidea o ya sea epidural, y que en donde más se ha visto como este impacto positivo ha sido en la población de las pacientes obstétricas, que pues requieren tener pues su parto por... Una de las grandes ventajas que tiene este tipo de anestesia pues es el manejo del dolor posoperatorio. Varias de las complicaciones que pueden tener son, como ya las mencionó el doctor, los hematomas, neuroinfecciones y lesiones neurológicas que, como a grandes rasgos en este artículo nos mencionaban que eran el trauma directo sobre la médula espinal y la lesión o las lesiones en las raíces nerviosas. Entonces, también como nos mencionaba el doctor, para hacer una punción lumbar se necesita tener se necesita tener en cuenta una serie de reparos anatómicos. Sin embargo, pues existe el riesgo ya sea de tocar, rozar, punzar, lesionar alguna de las raíces nerviosas que se encuentran flotando en el líquido cefalorraquídeo. Y el espectro de este accidente, por así decirlo, puede ir esto desde una molestia leve y pasajera, como ya sea una parestesia o un dolor muy discreto, hasta ya lesiones o secuelas motoras y sensitivas que pueden llegar a ser permanentes. En el artículo nos mencionaban que hay dos tipos de puntas para realizar las punciones, la punta cónica o Whittaker y la punta cortante o de Quincke. Aún así nos mencionaban que no se ha demostrado que que el tipo de punta que se use sea un factor determinante o que se asocie a un mayor o un menor riesgo de producir pues lesiones neurológicas. Entonces ahora sí, entrando en materia, vamos a hablar acerca del caso clínico y lo vamos a ir desglosando poco a poco. Entonces era una paciente femenina de 28 años de edad, de 67 kilogramos de peso, procedente de una zona rural de la sabana de Bogotá, que tenía un embarazo de 34 semanas, y lo convertimos a meses, son más o menos unos 8.5 meses. Ella ingresó al Instituto Materno Infantil Hospital La Victoria y le programaron una cesárea por estado fetal insatisfactorio porque presentaba oligoamnios. Para recordar, el oligoamnios es un volumen deficiente de líquido amniótico que se puede ver asociado a complicaciones maternas, tanto maternas como fetales. Además de que la paciente tenía antecedente de una cesárea previa. No tenía antecedentes médicos de importancia ni ninguna comorbilidad que pudiera producir complicaciones en el embarazo. Esta era su segunda gestación. En la primera gestación también terminó por cesárea porque tuvo un embarazo prolongado, y esa cesárea también se hizo por técnica de anestesia regional neuroaxial, en este caso subaracnoidea, y no tuvo ninguna complicación. Al ingreso en el examen físico, ella tenía leve actividad uterina, estaba hemodinámicamente estable, estaba hidratada, tenía una altura uterina de 31 centímetros, pues con su feto único vivo, con situación longitudinal y presentación cefálica. A grandes rasgos, ella estaba bien. Se le hizo una ecografía
que mostró demostró el embarazo de 34 semanas, con placenta grado 3 fundocorporal más índice de líquido amniótico de 2.1. Me parece pertinente mencionar que placenta grado 3, los grados son grados de maduración que ocurren pues en particulares del embarazo, el grado 1, grado 2 y grado 3. En este caso, el grado 3 de maduración de su placenta correspondía con las 34 semanas de gestación que tenía. Y el índice de líquido amniótico de 2.1 no fue lo que hizo pensar en el oligoamnios, porque menos de 5, si no estoy mal, en el índice de líquido amniótico es oligoamnios. Y pues se le realizó una historia clínica, pues la que se exige para el procedimiento anestésico, además de la obtención del consentimiento informado. En cuanto a los paraclínicos prequirúrgicos, tenía una hemoglobina de 13.3, estaba tánticamente elevada, tenía un hematocrito normal de 39%, los leucocitos estaban en 10.000, lo cual es normal para una embarazada, y tenía signos vitales dentro de los parámetros normales. Tenía un Mallampati de 4 con buena movilidad de cuello y dentadura en buen estado. Me parece importante también explicar qué es el Mallampati, porque yo no lo sabía. Mallampati es una prueba predictiva que se usa para la evaluación de la vía aérea. En ella pues se valora la visualización de estructuras anatómicas faríngeas con el paciente en posición sentada y con la boca completamente abierta y sin fonar. Entonces aquí observamos las clases del Mallampati 1, 2, 3, 4. En este caso la paciente tenía un Mallampati de 4. Se le realizó un acceso venoso periférico con catéter de 18G, un monitoreo operatorio de presión arterial no invasiva continua, pulso, oximetría y cardioscopio. Se le consideró ASA 2, se procedió a realizar la punción espinal en posición de cúbito lateral izquierdo. También me parece importante mencionar que es el ASA 2. El ASA es un sistema de clasificación que utiliza la Sociedad Americana de Anestesiología, de anestesiólogos o anestesiología, no sé muy bien, para estimar el riesgo que plantea pues la anestesia para los distintos estados de los pacientes. En este caso, el ASA2 pues describe una paciente con enfermedad sistémica leve, controlada y no incapacitante, que podría o no relacionarse con la causa de la intervención, en este caso pues su embarazo. Se le realizó asepsia y antisepsia de la región lumbar, se le colocó un campo quirúrgico, se le realizó una punción lumbar a nivel de L3, L4 con una aguja Quinque número 27, y en ese momento se describió esa punción como dificultosa. Se le realizaron varias punciones no exitosas y luego, aquí es donde se pone como interesante, la paciente describió que tuvo una sensación de parestesia y dolor súbito en el miembro inferior izquierdo, específicamente en la cara posterior de la pierna izquierda. Para nuestra desgracia, esta queja de la paciente no se consignó en el récord anestésico y tampoco se consignó qué realizó después el anestesiólogo. No se consignó no se consignó la forma en que terminó aplicando el agente anestésico, o si hubo un retiro, o si hubo un cambio de la dirección del bisel de la aguja, o si hizo otra punción. Eso no estaba en el récord anestésico. Se le aplicaron 10 miligramos de bupivacaína, que era la que mencionaba el doctor, hiperbárica, más 25 microgramos de fentanil. La paciente pues tuvo un nivel sensitivo adecuado para poderle realizar la cesárea, la cual no tuvo complicaciones quirúrgicas, y la recuperación anestésica pues estuvo dentro de los parámetros normales. En el momento, en la recuperación inmediata, la paciente no refirió ningún tipo de alteración somatosensitiva y pues la trasladaron a la habitación. Ahora se pone más interesante, porque 4 horas luego hubo una solicitud por parte de una interconsulta por parte del servicio de ginecobstetricia, porque cuando estaban realizando la revista, se encontraron con que la paciente tenía una incapacidad para apoyar el pie izquierdo, no podía apoyarlo, tenía un dolor en la pierna que le impedía pues la movilización sin ayuda. La interconsulta pues reportó una severa limitación para la marcha porque tenía incapacidad para la plantiflexión del pie izquierdo, eso asociado con aloinia intensa en el borde interno, parte del talón y en la cara posterior, ya en el tercio distal de la pierna izquierda, con dolor referido hacia la misma región anatómica,
una intensidad de dolor 5 de 10 pues en la escala numérica de dolor. En ese momento se concluyó pues alta probabilidad de neuropatía por lesión del nervio isquiático, por pues punción de las raíces nerviosas del nervio isquiático, y se pidió una consulta por fisiatría. Al día siguiente pues la paciente evolucionó mal, tuvo un empeoramiento de la alteración neurológica periférica, y en cuanto al dolor se volvió incapacitante para la movilización de la pierna, incluso ya para ponerse el calzado. En ese momento aumentó la zona de la alodínea, ya involucraba todo el dorso del pie izquierdo, ya involucraba el interno, ya involucraba todo el talón del pie izquierdo. Además, en la cara posterior hubo un aumento, un ascenso discreto del dolor. Por parte de anestesiología, pues se ordenó una resonancia magnética de columna lumbosacra, y pues se insistió por la valoración por parte de fisiatría. Iniciaron terapia farmacológica con carbamazepina y con tramadol para mejorarle pues su dolor. Al tercer día, pues tuvo persistencia de alodina en el pie izquierdo, y ahora ya no era solo el borde externo, el borde interno, sino era todo el pie izquierdo. Además de que en la cara posterior de la pierna ya el dolor discreto ascendió hasta la zona lateral. Además de eso, la paciente pues refirió hipoestesia en la región perianal, especialmente hacia la parte izquierda, pero no tenía alteraciones en el control esfinteriano. Al cuarto día, esta hipoestesia de la región perianal fue más notoria, y la alodinia de la cara posterior del muslo izquierdo con compromiso. O sea, hubo un aumento de la alodinia en la cara posterior del muslo izquierdo, y ya comprometía la región de la rodilla, la pierna en su totalidad en la cara posterior, en la cara lateral, y ya todo el pie izquierdo. En ese momento, pues, fisiatría respondió la interconsulta y reportó de síndrome de cauda equina izquierdo. Además, se le ordenó estudio de electrodiagnósticos con electromiografía, con neuroconducción, reflejo H-tibial y onda F de peroneos, y iniciaron manejo con amitriptilina. Y con eso sí lograron mejorar el control del dolor. Al sexto día la paciente le dieron de alta, pero con el compromiso de que ella debía volver para hacerse sus exámenes de forma ambulatoria, y que tenía que asistir a unos controles por parte de ginecología y por parte de anestesiología. Además, se le dieron orden de hacer varias sesiones de terapia física con fisiatría, y pues se le siguió el tratamiento con amitriptilina, que fue lo que le mejoró el dolor, y con tramadol. Pues se le explicó a la paciente la importancia de su déficit neurológico y las probabilidades que tenía de tener una recuperación funcional si cumplía con todo lo anteriormente descrito. Aún así, la paciente no hizo ninguna de las anteriores, no volvió a consultas, no hizo sus sesiones de terapia física, porque lo explicó porque ella vivía en un área rural, en Ubaté, Cundinamarca. Entonces ahora pasamos a la discusión de esto, y es que las técnicas de anestesia regional neuroaxial son las que se prefieren para realizar la cesárea, tanto por la madre, porque pues les da la posibilidad de recibir a sus hijos, como por los anestesiólogos, porque la anestesia neuroaxial subaracnoidea es de relativa más fácil ejecución, y las dosis que hay que usar son más bajas comparativas con, por ejemplo, la anestesia regional epidural. Además de que las complicaciones neurológicas de la anestesia neuroaxial son poco frecuentes y casi siempre son de corta duración, y muy pocas de ellas son de carácter permanente. Pues en el caso de esta paciente, la complicación que se presentó es de tipo neurológico, específicamente en el territorio del nervio isquiático izquierdo. Probablemente su evolución tan mala se deba a que ella no volvió, no hizo terapia física y no hizo seguimiento médico, entonces pues así muy difícil. Y para concluir una serie de datos importantes que sabemos hoy de las lesiones neurológicas, y es que los datos estadísticos de muchos estudios reportan en general bajas incidencias de las lesiones nerviosas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 4 estudios, tanto prospectivos como retrospectivos, en el que el número de ocurrencias comparado con el número de bloqueos realizados son demasiado bajas. Entonces las tasas de ocurrencias de estos
números de 10.000 son muy bajas y la tasa de lesiones permanentes también son demasiado bajas. Aquí podemos evidenciar que las complicaciones neurológicas graves luego de una anestesia regional subaracnoideas también son escasamente bajas. Por ejemplo, en el déficit radicular específicamente se reportaron en este estudio de Auroy-Ives 34 casos, de los cuales 28 estaban relacionados con la anestesia, y de esos 28, 12 que presentaron esta lesión radicular no tenían parestesia. Entonces, esto es importante porque la parestesia es un síntoma que a la hora de evitar una posible lesión de las raíces, o sea, que puede estar presente, pero que también no. Entonces, su ausencia no descarta un déficit radicular. En esta tabla nos mencionaban que las tasas de ocurrencia del síndrome de cauda-equina luego de una anestesia regional subaracnoidea también son escasamente bajas. Y en esta nos mencionaban que las complicaciones neurológicas luego de una anestesia regional subaracnoidea también son demasiado o escasamente bajas. Y para concluir, pues, tenemos que las complicaciones neurológicas son raras, por eso el uso de esta técnica de la anestesia regional, y mucho menos en la población obstétrica, que es donde más se ha visto como estas ventajas que pueden ofrecer, incluso por encima de la anestesia general, que es importante seguir los protocolos de manejo en la aplicación de este tipo de anestesia, específicamente, por ejemplo, en el retiro de la aguja o al realizar una nueva punción cuando hay parestesia o si hay complicaciones, que esto debe ser reportado y que debe establecerse un seguimiento por parte del equipo anestésico quirúrgico para hacer un manejo precoz y poder llegar a una recuperación funcional completa, una rehabilitación física completa, y que las pacientes deben estar involucradas en esta recuperación. Entonces es importante explicarles qué ocurrió, cuál es la causa de su lesión, explicarles bien qué fue lo que pasó para que ellas lo acepten, para que ellas colaboren y para que puedan llegar a una recuperación mucho más rápida, mucho más óptima. Además, pues, evitar acciones de tipo médico-legal. Bueno, gracias. Bueno, muy bien la presentación y el resumen del artículo, entendido que fue presentado en la revista colombiana de anestesiología, un caso nuestro de Colombia, bien documentado y bien evolucionado. Ahí trae unas recomendaciones, por ejemplo, si hay una técnica en la cual se presenta alguna disistesis, hay que retirar la aguja y redireccionarla. Sabemos que estamos ya en el espacio soronoideo, pero entonces debe en sí retirarla para que el anestésico local no vaya a producir lección nerviosa. Y lo otro, al final es importante tomar bien en la historia clínica todos estos datos, cómo se diagnosticaron, cómo se abordaron, cómo se manejaron, qué tratamiento se dio, cómo se hizo, porque como eso va ya en el campo de la responsabilidad civil médica, con una buena evaluación y seguimiento del paciente, pues no toda responsabilidad puede ser, teniendo en cuenta la causa-efecto, una obligación de reparar el daño, porque hay casos fortuitos, casos especiales, y en ese sentido se puede exonerar de esa responsabilidad. Bueno, fíjense que... Sí, Camilo. Ahí en ese caso, por ejemplo, mencionaban que el anestesiólogo no colocó qué hizo luego de que la paciente le mencionara la parestesia del dolor. Ni siquiera colocó que la paciente había mencionado que tenía parestesia del dolor. Ahí no puede haber una responsabilidad sobre ese anestesiólogo por... Afortunadamente parece que no hubo ninguna acción jurídica por parte de la paciente.
venía de zona rural y demás cosas por todas esas situaciones, pero sí hay que hacer el llamado de atención que debe haber una nota, puede ser nota récord de anestesia, donde se dice que la punción fue repetitiva y la paciente presentó disestesias y que se seguirá evaluación por el servicio de anestesiología y ha debido revisarla por lo menos cada 6 horas en el posoperatorio inmediato. ¿Ya? Estuvo buena porque no hubo acción jurídica. Bien, muchachos, entonces pienso que ya nos estamos como acostumbrando ya en este breve tiempo, el inicio de la rotación. Se dan cuenta que porque la premura mía de que el lunes era festivo y entonces ustedes iban a quedar un poquito con déficit del conocimiento en alguna parte de los temas, porque son inmensamente amplios, inmensamente extensos, muy variados, muy profundos, pero que el ejercicio de la anestesiología es transversal al ejercicio de la medicina. Ve con el neonato, ve con pediatría, ve con la embarazada, con todas las especialidades quirúrgicas y ahora fuera de salas de cirugía, manejo del dolor, manejo del dolor agudo, manejo del dolor crónico, va más allá también del campo de la tanatología, de la muerte digna, de las valoraciones preanestésicas. Ahí es muy bueno porque usted presentó el factor de riesgo de Malapati, lo veremos cuando hagamos el abordaje de la vía aérea más a fondo, pero bien, al menos se esforzó en buscarlo, que no es fácil de aprenderlo. Y la clasificación ASA de la Sociedad Americana de Anestesiología lo veremos cuando hagamos el abordaje de valoración preanestésica, donde hay una cantidad de escalas para poder más o menos situar el riesgo del paciente y dejarlo claro y entendido en ese sentido. Pienso que ahora actualmente existe escalas para todo y que se pueden obtener fácilmente en el iPhone, bajarlas para poderlos aplicar. A mí me sirvió mucho, yo hice un curso virtual con la Universidad de London College, London College, hace como 4 años, pago, por cierto, pero a través de la plataforma FutureLearn que ustedes pueden ingresar. Hay cursitos cortos y son gratis de todas las universidades del mundo. Lo hice sobre medicina preoperatoria, no fue tan costoso, pero tampoco fue tan económico. Pero aprendí de la escala Peposo, que también la pueden bajar al iPhone. Es una escala muy buena y me sirvió mucho en cuanto a los pacientes que pasaban de urgencias a anestesiología y alguna intervención quirúrgica y le aplicaba la escala de Peposo y dice grado de porcentaje de morbilidad, porcentaje de mortalidad y qué se debe hacer en esos casos. Entonces se le presentaba a los cirujanos y dice, la gente no puede ir a cirugía, hermano, mire, ya está condenado. O inmediatamente tiene que ser trasladado a la UCI. O se le explicaba al familiar, un paciente con una taquiarritmia, 80 años, que hace una colecistectomía hace más o menos 2 años y el paciente lo pararon por urgencias, me tocó a mí, le hice la evaluación, le solicité ecocardiograma y demás cosas, y lo programaron la siguiente semana. Le apliqué el peposo, andaba muy alto, mortalidad y tal, y le expliqué al familiar, mire, esto es así, señor. Usted me dicen, si lo que dije, no, doctor, mejor nosotros desistimos de que lo operen, Y el señor cirujano dije, mire, el paciente no se va a operar por esto. Chao, entonces, ¿para qué le pidió ecocardiograma y evaluación por cardiología? Listo. Claro, lo pedí para poder documentar la cancelación del paciente. Entonces, ahí llegó la discusión. Pero de todas estas cuestiones, tenemos los protocolos ERAS, que quiere decir que la recuperación mejorada, son protocolos para cirugías de colon y rectos grandes. También recientemente estuve en un simposio virtual desde España de manejo preoperatorio, donde creo que los españoles debo revisar, están por sacar unas actualizaciones de estas guías preoperatorias para
específicamente para cada caso clínico y las tendremos para analizarlas y un soporte de la literatura valioso. Por eso uno tiene que documentarse en esos casos, dejar constancia en la historia clínica y las referencias para cuando salga algo inesperado, tenemos cómo afrontarlo. Bueno, muchachos, entonces, muy bien, nos vemos mañana, si Dios quiere, a la misma hora y por el mismo canal. Buen día y que sigan adelante en su formación. Ah, ¿se fue? Chao. Chao.